En los lugares más tranquilos, donde reina el silencio, la comodidad y la apariencia de paz, pueden esconderse las historias más oscuras. Historias que huelen a pólvora, a encubrimiento y a verdades que intentaron ocultarse con el mármol de una tumba elegante. En octubre del año 2002, una mujer de alta sociedad, influyente, respetada, activista y miembro de una familia poderosa, fue encontrada sin vida en el baño de su lujosa casa dentro del Country Carmel, en Pilar, Argentina. Su nombre era María Marta García Belsunce, y lo que parecía a simple vista un trágico accidente doméstico se transformaría en uno de los crímenes más estremecedores y enigmáticos del país. Su esposo, Carlos Carrascosa, fue quien la encontró. Dijo que había llegado a casa después de ver un partido de fútbol, que la halló desvanecida, sangrando, con la cabeza apoyada contra la pared de la bañera. Su reacción fue llamar a un médico amigo. No se llamó a la policía, no se preservó la escena. El cuerpo fue manipulado, la sangre limpiada y el diagnóstico accidente, un certificado de defunción, una misa rápida y el entierro. Todo en cuestión de horas, pero lo más perturbador estaba por venir. Los rumores comenzaron a circular, en voz baja, al principio, pero con una inquietud que se fue tornando insoportable. ¿Cómo era posible que una caída dejara ese tipo de herida? ¿Por qué no se permitió una autopsia? ¿Por qué la familia se mostró tan insistente en dar por cerrado el caso? Y entonces apareció el pituto. Un objeto metálico que alguien encontró en el piso del baño. Uno de los hermanos de María Marta pensó que era una pieza del grifo. Lo levantaron, lo miraron y lo tiraron al inodoro. Sí, lo que habían tirado era una bala, una de las 5 que María Marta tenía incrustadas en la cabeza. El cuerpo fue exhumado, y ahí comenzó el verdadero horror. No había una herida. Había 5 disparos, 5 orificios de entrada, 3 de salida. Uno de ellos, el famoso pituto. La versión del accidente se desmoronaba por completo, y lo que quedaba en su lugar era un crimen frío, brutal y lleno de sombras. El Country Carmel, aquel lugar exclusivo donde vivían políticos, empresarios y familias bien, se convirtió en el epicentro de un asesinato sin resolver. Porque el verdadero horror no es solo el crimen, es lo que vino después. Durante meses, años, incluso, se construyó una maraña de mentiras, omisiones, testimonios que cambiaban como las estaciones y pruebas manipuladas. La misma familia de María Marta fue señalada. Su esposo, Carlos Carrascosa, terminó en la cárcel, acusado del asesinato. Pasó años preso, hasta ser absuelto por falta de pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Y mientras tanto, el verdadero asesino seguía caminando en libertad, sin que nadie se atreviera a mirar en la dirección correcta. Los investigadores, con el paso del tiempo, encontraron algo aún más perturbador. Una reconstrucción de los hechos reveló que María Marta no murió al instante, que no fue una ejecución limpia, sino una lucha. Durante 5 minutos la mujer intentó resistirse. Corrió por su casa, golpeó puertas, gritó, intentó esconderse, cerró la puerta del baño. Pero no fue suficiente. Su agresor entró, y ahí la silenció para siempre. 5 disparos, a quemarropa. Hoy, más de 20 años después, esa misma puerta sigue sin cerrar bien, como si se negara a olvidar lo que pasó entre esas 4 paredes. La historia dio un nuevo giro en 2022, cuando se volvió a mirar hacia un hombre que siempre estuvo ahí, en las sombras, callado, esperando. Nicolás Pacello es vecino de María Marta, con antecedentes, un historial de robos, comportamiento violento, y el día del crimen, caminando cerca de su casa, se cree que intentó entrar a robar, que no esperaba encontrar a nadie, pero que al ser sorprendido, actuó sin dudar. 5 disparos y se marchó como si nada. Durante años, logró mantenerse fuera del alcance de la justicia. Fue acusado, absuelto, vuelto a investigar, hasta que en marzo de 2024, la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires lo condenó a prisión perpetua. Pero la condena no borra el dolor, ni el tiempo perdido, ni los años en que el país entero se preguntaba si la justicia solo funcionaba para algunos.
El caso de María Marta dejó al descubierto lo peor del sistema judicial, lo peor de la clase alta y lo peor de una sociedad que, a veces, prefiere mirar para otro lado antes que enfrentarse a la verdad. Una mujer fue asesinada y su historia casi fue enterrada con ella. Si no fuera por una bala tirada al inodoro, hoy quizás todavía diríamos que fue un accidente. Este no es un simple crimen, es una advertencia, porque incluso entre paredes de lujo, con cámaras, seguridad privada y jardines perfectos, el mal puede estar al otro lado de la puerta. Y lo peor es que a veces el silencio duele más que el disparo.